No saben qué tan emocionado estoy el día de hoy. Por fin esta semana recibí no solo una, sino 2 preguntas muy concretas y muy buenas. Y en este video vamos a responder la primera de ellas porque requiere una respuesta un poco larga. Así que, vamos. ¿Qué tal a todos? Soy el hermano Luis. Bienvenidos. Recuerden que en este canal estamos para acompañarme en las aventuras que pueda tener como hermano en formación hacia el sacerdocio en la Legión de Cristo. También estamos para recibir formación, así como hemos hecho las últimas semanas sobre la Cuaresma. Y además, también estamos para responder sus preguntas. Y esta semana, por fin, después de tantos videos en los que he puesto, si tienen alguna pregunta pueden ponerla aquí abajo, he recibido 2 preguntas muy buenas. Muy buenas, así que espero que estas sean las primeras de muchas. Ya más adelante también haremos algunas stories en Instagram para hacer sesiones de preguntas, incluso podemos hacer alguna sesión en vivo. Pero por ahora les tengo la primera pregunta que nos ha llegado. Al lado de este canal tenemos con otro hermano una página que se llama faithfields.com. De hecho pueden ver el link en la descripción y en esa página, en la página inicial, si uno empieza a bajar, llega un momento, hay unos slides en los que ponemos frases que nos inspiran, frases que nos gustan mucho. La primera de estas frases es de una obra literaria, del Principito. La segunda frase es de un gran teólogo, Hans Urs von Balthasar. La tercera frase es de un gran santo, San Agustín. La cuarta frase que hay ahí ahorita es de uno de los filósofos más grandes de la historia, Aristóteles. Es la primera frase con la que él abre el libro de la metafísica. Todos los hombres buscan por naturaleza saber. Esta persona nos estaba preguntando cómo puede ser que estemos hablando de metafísica y al mismo tiempo ser católicos. Según ella, estas 2 cosas no pueden ir juntas. Metafísica y catolicismo están en contradicción. Espero no alargarme demasiado en esta pregunta. Voy a intentar ser muy claro y muy específico para dar una buena respuesta y que cuando ustedes reciban una pregunta semejante puedan también responderle a la demás gente. Entonces, creo que esta pregunta la podemos responder en 3 puntos. En primer lugar, es muy importante aclarar qué entendemos por metafísica. Si no estamos usando el mismo concepto de metafísica, podremos entrar en confusiones. Y hoy día en el mundo, eso es lo que normalmente sucede en este tipo de preguntas, en este tipo de problemas. En segundo lugar, una vez que sepamos qué entendemos por metafísica, vamos a ver qué entiende la Iglesia y cómo usa la Iglesia este concepto de metafísica. Y en tercer lugar, vamos a poder ver, una vez que sepamos dentro de la Iglesia cómo se toma esto de la metafísica, cómo podemos tomar esta frase de Aristóteles, del libro de la metafísica, para nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar dentro del catolicismo esta frase de Aristóteles? Sin alargarnos más, vamos al primer punto. ¿Qué es metafísica? Si yo agarro Google y empiezo a escribir metafísica, me aparecerán en la página un montón de opciones. Y la primera de ellas seguramente será, como todos sabemos, de Wikipedia. Y en Wikipedia, si entro, empezaré a leer que la metafísica es una rama de la filosofía que se dedica a conocer la realidad por sus causas últimas. ¡Wow! A ver, ¿qué queremos decir con esto? La verdad es que la metafísica es una de las ramas de la filosofía que está a la base de toda la filosofía. No nos estamos preguntando sobre si una cosa es azul o blanca, si es grande o pequeña. No, estamos yendo a una pregunta mucho más atrás. No estamos preguntando cómo es algo, sino por qué algo es, por qué existen las cosas, por qué la realidad existe así como es, porque podría tranquilamente no existir. Esta rama de la filosofía que se pregunta por las causas últimas de las cosas, por las causas últimas de toda la realidad, se llama metafísica. Y si seguimos bajando en la misma página de Google, podremos ver que todas las entradas nos hablan precisamente de esto, metafísica como una rama de la filosofía que estudia la realidad por sus causas últimas. Ahora bien, hoy día en el mundo hay mucha gente que también usa la palabra metafísica en otro sentido, que no tiene en absoluto nada que ver. La usan como una especie de modo de pensar, una especie de espiritismo, casi como llegando a una religión sin ser una cosa organizada, como una especie de vivencia espiritual. Normalmente
estas teorías, estas corrientes, tienen un origen oriental, en el hinduismo, en el budismo, en el confucianismo. Esto puede ser que sea como una mezcla de todas estas corrientes que nos vienen de Oriente y además de algunos filósofos a partir de la era moderna, después del Renacimiento, que empezaron a quitarle valor a la metafísica que habían desarrollado todos los pensadores desde los griegos hasta ese momento. Y ellos empezaron a tratar a la metafísica como puros cuentos, pura historia, como si fuera un chiste. Y incluso podemos ver a Kant diciendo que la metafísica son solo como rapsodias que cantamos. Tomando estas dos cosas, el desprestigio que toma la metafísica, porque quizá se ve como algo muy abstracto, y las corrientes que vienen de Oriente, se toman esos dos conceptos y se fusionan. Tenemos lo que hoy mucha gente toma como metafísica, simplemente como un estilo de pensar espiritista que va a elevar mi espíritu. Tenemos estos dos conceptos, pero el concepto original y el más usado, el más correcto además, es el primero del que hemos hablado. Esto nos lleva al segundo punto. Dentro de la iglesia, ¿qué entendemos por metafísica? Claro que después de haber dicho las dos acepciones más comunes de metafísica, está clarísimo que en la iglesia entendemos por metafísica la primera definición, como una rama de la filosofía que busca estudiar la realidad por sus causas últimas. Podría citar a miles de textos, libros de santos padres, de otros santos teólogos, papas que han hablado de esto, pero la verdad me voy a limitar solamente a dos. En primer lugar, tenemos a San Ireneo de León. San Ireneo de León es uno de los primeros santos de la iglesia. Él vivió en el siglo II después de Cristo. Quiere decir, o sea, muy cerca a Jesucristo. Él era de los primeros santos que empezó a tratar todos estos temas de la teología y empezar a desarrollarla. Él, antes de ser cristiano, era un pagano y había estudiado filosofía. Cuando se convirtió, él se dio cuenta que muchas de las cosas que él había descubierto dentro de los filósofos, de sus escritos, de sus teorías, él las podía ver reflejadas, muy semejantes o incluso mejoradas dentro del catolicismo. Entonces él dijo, a ver, aquí hay algo muy interesante. Yo puedo ver cómo en la plenitud de la revelación de Dios, que es Jesucristo, se ven verificadas y ejemplificadas y perfeccionadas un montón de cosas que otros seres humanos, sin conocer nada de Jesucristo, han estado diciendo y han estado descubriendo a través de su razonamiento. Él dice, claro, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esto no significa que tenemos pelo, dos ojos, una nariz, no. El ser hechos a imagen y semejanza de Dios quiere decir que tenemos, en primer lugar, un intelecto, una razón para conocer la verdad y una voluntad que nos permite buscar el bien y sobre todo la plenitud del bien, que es amar. Entonces, si con este intelecto podemos conocer la verdad, Dios nos ha dado las herramientas para conocer el mundo que nos rodea, la verdad del mundo que nos rodea y la verdad sobre él. Claro, en un modo limitado. Hay cosas que nunca vamos a llegar a comprender, no porque no sean racionales, no porque no se puedan entender, no porque no sean verdad, sino que son demasiado para nuestra cabeza chiquitita. Es como querer meter el océano entero en un vaso. No significa que el vaso no puede recibir agua. Significa que el agua es demasiada para ese pequeño vaso. Pero eso no quita el hecho de que sí podamos entender muchas cosas, que sí podamos ir descubriendo la verdad. Si no fuera así, la misma ciencia no tendría ningún sentido. ¿Cómo podríamos conocer que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar si no pudiéramos conocer la verdad? Si no pudiéramos hacer un estudio dedicado a reconocer esa verdad. Entonces, San Ireneo de León dice que existen unas cosas que él llama logoi spermatikoi en griego. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir semillas del verbo, de la palabra. Con esto, él está diciendo como que a lo largo de la historia, seres humanos, con ese poder de razonamiento que Dios les ha dado, han ido descubriendo poquito a poquito esas pequeñas semillas que Dios ha ido dejando a lo largo de toda la creación. Porque así como en un cuadro podemos descubrir ciertas características que nos permiten saber quién fue el pintor, así también en la creación hay pequeños detalles, pequeños anuncios que nos están apuntando hacia aquel que creó todo, Dios nuestro Señor. Todas estas pistas que los seres humanos podemos ir descubriendo, él las llama semillas del verbo, logoi spermatikoi. Y él dice que Jesucristo, el verbo,
la palabra hecha carne, viene a llevar a plenitud todas estas semillitas. Claro, Cristo es la plenitud de la revelación. Esto no quiere decir, al venir Cristo a revelarnos todo, que todo lo demás que hemos podido descubrir antes con nuestra razón no tiene ya ningún valor. No, al contrario. La plenitud de Cristo, como Él dijo, no viene a abolir la ley, no viene a abolir todo lo demás, sino a llevarlo a plenitud. Hay muchísimas cosas que podemos descubrir con nuestra sola razón, con mayor dificultad, con gran esfuerzo de nuestra parte y con gran probabilidad de error. Pero eso no quita que podamos llegar a muchísimas verdades. También hay otra serie de verdades, otro nivel de verdades que están más allá de nuestra cabeza, de nuestro intelecto. No podemos llegar a ellas si Dios no nos las revela. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo en plenitud. Por ejemplo, no podríamos llegar ni de chiste a saber que Dios es trino y uno. Pero sí podemos llegar a saber que existe un ser superior, omnipotente, omnisciente, la bondad misma en persona. En segundo lugar, dejando ya a un lado a San Ireneo, tenemos a otro gran santo. Quizá el teólogo más grande que ha tenido la Iglesia Católica. Es un doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Quizá ya has escuchado su nombre antes. Podríamos estar aquí días y días y días hablando de Santo Tomás de Aquino, pero me basta decir que en sus numerosas obras, que son muchas, Santo Tomás cita a un montón de gente. Y a los dos autores que más citan son San Agustín, uno de los grandes santos de toda la Iglesia, y dos, Aristóteles, uno de los más grandes filósofos. ¿Quién sería yo? Un simple hermanito religioso en formación al sacerdocio para creerme más grande y más sabio que un doctor de la Iglesia que cita por todas partes a Aristóteles. Si él lo hace, ¿por qué no podría hacerlo yo? Bueno, con esto ha quedado muy claro qué entendemos por metafísica, una rama de la filosofía que busca entender la realidad a través de sus causas últimas. Y dos, entendemos cuál es más o menos la perspectiva de la Iglesia sobre la metafísica. No es algo que está en oposición con la revelación, sino al contrario, es como una pre-evangelización que nos puede preparar para recibir mejor la revelación de Dios. Son como dos alas con las que vuela el espíritu humano hacia la verdad, hacia Dios. Entonces, solo nos queda entender el tercer punto. ¿Cómo podemos comprender y ayudarnos, servirnos de esta frase de Aristóteles? Todos los hombres buscan, por naturaleza, saber. El hecho de que alguien me haya puesto esta pregunta, el hecho de que cada uno de ustedes tenga en su mente un montón de preguntas y a veces quizá ni siquiera se atreve a hacerlas, o a veces sí se lanza y las hace, ese mismo hecho prueba y confirma la veracidad de esta frase de Aristóteles. Todos nosotros buscamos continuamente saber más. Tenemos preguntas y nos las ponemos, nos cuestionamos las cosas. Y la Iglesia no nos está diciendo de que está mal cuestionarnos. Dios no nos está diciendo que está mal cuestionar la realidad. No, al contrario. Por algo nos dio Él un intelecto, una razón, para conocer la verdad. Y la verdad la vamos a poder conocer poniendo preguntas. Este deseo interior que llevamos todos dentro de nosotros de conocer la verdad es parte de nuestra naturaleza. Y no vamos a estar nunca satisfechos hasta que podamos conocer la verdad plena. Esa verdad que no se escribe en minúsculas, sino que se escribe en letras grandes, en letras mayúsculas. La verdad misma en persona. Y solo hay un hombre que ha dicho ser la verdad. Jesucristo nuestro Señor. Todos nosotros llevamos esta sed increíble, enorme, infinita dentro de nosotros de verdad. Que en este mundo vamos a poder ir saciando poco a poco, pero nunca en plenitud. Siempre vamos a tener más sed. Y el único que puede saciar esa sed de verdad es Jesucristo nuestro Señor. Así que Aristóteles, sin saberlo, descubriendo uno de esos logoi spermatikoi, una de esas semillas del verbo, nos está hablando de una gran realidad de nuestra naturaleza. Que tenemos una sed enorme para buscar la verdad, con mayúsculas, a Jesucristo nuestro Señor. Así que, pues no se diga más. Creo que con esto ha quedado muy claro qué entendemos en la Iglesia Católica, y qué entiendo yo, claro, por metafísica, y cómo pretendemos relacionar la metafísica y todo lo que podamos entender con la razón humana. Y dentro de esto caben también las ciencias que podemos estudiar todos nosotros en la escuela, en la universidad, y la revelación.
la iglesia sabe que no están en contradicción. Al contrario, si toda la realidad que podemos conocer con nuestra razón viene de Dios y la revelación también viene de Dios, Dios no se puede contradecir. Tienen que estar en armonía. Nuestro trabajo es descubrir esa armonía y no estar inventando puntos de contradicción que en realidad no existen. Espero que les haya gustado esta respuesta. Si tienen más preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro, recuerden que pueden ponerlo en sus comentarios aquí abajo o me pueden mandar un mensaje directamente en Instagram o ir a mi página y ahí también hay una hoja de contacto en la que pueden mandar preguntas. Para mí va a ser un placer seguir haciendo videos como este respondiendo sus preguntas. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, pónganle ahí a la campanita para que les avise cada vez que tengo un video nuevo. Compartan este video con un amigo para que todos podamos irnos formando cada día más. Y bueno, nada, nos estamos viendo. Hasta la próxima, Nos vemos.